ponemos en las manos del Señor para que Él siga hablando como Él quiera hacer en esta noche. Vamos a la segunda conferencia. Esta mañana estuvimos hablando un poco, ¿verdad?, sobre este tema de edificar una iglesia arraigada en la palabra de Dios. Y habiendo puesto, ¿verdad?, ese fundamento en estas dos primeras presentaciones, anoche y esta mañana, debemos entonces encaminar nuestros pasos hacia qué hacer para que podamos estar edificando y arraigados en la palabra de Dios. Porque hablamos de estar arraigados, hablamos de estar edificando, ¿verdad?, en la palabra de Dios, pero ¿con qué se come eso? ¿Cómo se hace eso? Los cómo son importantes. Para esto necesitamos, y yo quiero poner, ¿verdad?, este fundamento clave basado en el texto clave. Ahora voy a hablar del texto principal de la convención. Claudia ha ido de atrás para adelante. Anoche Claudia me dice: pastor, pero eso era para el final. Empezó dando duro. Ni yo mismo lo entendía por qué. Pero ahora es que vamos a hablar del texto de la convención. Búsquese Colosenses, capítulo 2 y verso 7, porque es el texto que vamos a estar trabajando principalmente en esta noche. Pero mire, antes de hablar de él, déjeme poner a Colosenses en contexto. Recuérdese que cuando usted estudie un texto, y voy a trabajar con un solo verso, usted tiene que poner, aquellos que cogieron clase en el instituto, saben que poner el texto en el contexto para no crear un pretexto. Me encanta esa frase. La carta a los Colosenses, hermanos, es una de las cartas escritas por el apóstol desde la prisión. Es importante saber que esta comunidad no se encuentra por ningún lugar que Pablo la haya visitado. No hay evidencia de que Pablo haya visitado Colosas. Sin embargo, Colosas era una ciudad pequeña cerca de otras dos ciudades que también se mencionan en Colosenses 4:13, que son Hierápolis y la Odisea. Al parecer, el fundador de la iglesia en Colosa fue Epafras. Y al parecer, o fue a visitar a Pablo en la cárcel o estaba en la cárcel con Pablo. Y allí Pablo le escribe una carta para los colosenses y le dice: mira, llévamele esto a ellos. Pero en esta le hace saber que en Colosas alguien estaba tratando de introducir falsas doctrinas. El propósito de la carta de los colosenses, por petición de Epafras, es refutar esas falsas doctrinas. Para eso es que se escribe la carta. Y esto es importante saberlo porque nos va a ayudar a entender mejor lo que el texto nos quiere decir. Y mire, cuando examinamos el texto de Colosenses 2:7, encontramos que en este capítulo Pablo está exhortando a los colosenses a permanecer en la fe y rechazar las falsas doctrinas que están tratando de infiltrarse en la iglesia. Mire, y aunque él no está presente, los colosenses deben permanecer firmes en lo que han aprendido. Y por eso tengo que leer el verso 6 antes de entrar al 7. ¿Qué dice el 6? Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y me surge entonces que el verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Esa fe es importante. Así que como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Me gusta más leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: arraíguense profundamente en Él
y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Qué es la fe? Mirando este texto de inmediato yo me tengo que preguntar, porque ya hablamos de arraigarse, hablamos de edificar, me queda un concepto. ¿Qué es la fe? Fíjese que al analizar este texto es necesario que veamos, como leí el verso 6 que le precede, y en este se establece como principio el haber recibido al Señor Jesucristo y el andar en él. En un contexto donde las falsas doctrinas están presentes y los herejes prometen a través de medios dudosos progresos espirituales, en donde se relega a Cristo a un segundo plano y niegan los principios básicos del cristianismo, Pablo hace un llamado a los colosenses a tornarse a Cristo. Mira, en medio de todo eso que está sucediendo en Colosa, la falsa doctrina, la falsa filosofía, el negar a Cristo, la exhortación de Pablo es: vuélvanse a Cristo. Los falsos maestros trataban de convencer a los creyentes por medio de filosofías y huecas sutilezas. Solo dice el verso 8. Mire lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, que los falsos maestros están tratando de llevar a la gente por falsa filosofía, metiéndoles miedo, pero parece que también les decían que tenían que circuncidarse, y es por eso por lo que Pablo les dice que han recibido la circuncisión no hecha de mano. Verso 11, mire lo que dice: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, la circuncisión del pecado del corazón para estar en Cristo Jesús por su obra redentora. Parece que también sembraban temor respecto a los principados y potestades, es decir, los poderes espirituales. Y es por eso por lo que Pablo les dice que Cristo ha despojado a los principados y potestades y que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 15, lo leo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En medio de todas estas amenazas, el llamado a los colosenses es a preservar la fe que adquirieron en Jesús y mantenerse en ella. Esa fe aprendida y bien recibida es la que deben retener y permanecer en ella. Es la fe por el que se entregó en la cruz y dio su vida por la humanidad, venciendo a los poderes del mal y dando vida a todo el que cree en él. O sea, que Pablo lo que está haciendo es de frente, sin titubeo, sin miedo: estos están mal, vuélvanse a la fe, vuélvanse a Cristo. Y les desmantela todo lo que ellos tratan de poner como fundamento, negando la fe original, la fe auténtica, la fe en Jesucristo. Hermano, cuando yo leí ese texto, y por eso seguí citándolo directo del capítulo 2 de Colosenses, y no me quedé solo en el verso 7, ¿acaso eso no está sucediendo hoy? Parece que le escribieron ayer. Son los mismos ataques. La iglesia sigue enfrentando el mal de frente. La iglesia sigue enfrentando a los falsos maestros y las falsas doctrinas. La iglesia sigue enfrentando a los entusiastas que se meten en la iglesia con movimientos locos y extraños de espiritualidad. ¿Y qué le dice? Vuélvanse a Cristo.
Así no fue como Cristo lo enseñó. Vuélvanse a la palabra. A la palabra de Cristo. Debe ser una fe robusta. Entonces lo que yo estoy hablando, y esto es que sea una fe fuerte, vigorosa, firme. Es una fe que permanece, una fe fuerte, una fe que cree en el sacrificio de Jesús y que ha adquirido la enseñanza de este como su fundamento y principios rectores de su vida para cumplir su perfecta voluntad. O sea, si nosotros queremos arraigarnos y edificar sobre la palabra, un elemento clave es entender en qué creemos. ¿Cuál es nuestra fe? Si tenemos una fe firme o si tenemos una fe débil. Si nuestra fe está puesta en donde debe estar puesta. Porque a veces la gente cree en muchas cosas, pero no cree en lo que tiene que creer. Y están en la iglesia. Hace mucho tiempo, enseñando yo en Jardines de Caparra un curso sobre evangelismo explosivo, se hacía una dinámica donde se ponían unas sillas. En una silla se sentaba la persona y en la otra silla comenzábamos, la persona decía: ay, Señor, yo creo en ti para que me sanes. Y se ponía en la silla del lado algo que simbolizaba la salud. Ay, Señor, yo quiero que tú me des un trabajo. Y se ponía en la silla algo allá que simbolizaba eso. Y entonces se le preguntaban: ¿y tú crees? Sí, yo creo. Pero el problema es que en esta silla yo estoy sentado, pero yo pongo allá todo lo que pido, todo lo que necesito, y mi fe está fundamentada en lo que quiero, en lo que necesito, en lo que pido, en lo que Dios me pueda dar, en lo que... Y después la dinámica cambiaba, que la persona decía: esa fe es un tipo de fe pasajera. Es una fe que lo que significa es que yo creo en Él cuando necesito algo o pido algo, pero el resto del tiempo no creo. Y la dinámica terminaba, la persona que estaba sentada en esta silla se levantaba y se sentaba en la silla del lado. Esa silla representaba a Dios. Por eso es que ponían las cosas ahí. Y entonces la persona se sentaba y decía: yo creo en ti, Señor, descanso en tus brazos. Y esa es la fe verdadera. La fe verdadera es la que yo deposito mi confianza total y plena en Dios. Pero en las iglesias y en el mundo tenemos mucha gente que cree a conveniencia, que cree cuando necesita. Ahí me acuerdo de Dios. Pero la vida no se pone en las manos de Dios. Aquí lo que está haciendo Pablo diciendo a los colosenses: pongan su vida en Cristo, crean en Él verdaderamente, vivan para Él, porque si no, todas esas falsas doctrinas los van a destruir. Y es importante que tu fe esté centrada en Jesucristo. ¿De dónde nace entonces esta? ¿Qué enseñanza y de quién viene esa fe? Entonces, ¿de dónde nace esa fe? Primero, esa fe nace de la enseñanza o la palabra transmitida por los apóstoles, profetas, pero principalmente de Jesús y Dios mismo. ¿Cómo yo creo? Entendiendo la palabra. ¿Cómo yo creo? Estudiando la palabra. El problema es que a veces nos conformamos y queremos creer por lo que me digan, por lo que cualquier persona me diga, o porque vi un milagro, o porque le pedí algo a Dios y me contestó. Pero el problema es que esa fe no permanece. Esta fe comienza, hermano, por conocer el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Pero sigue como dice en el verso 6: andad en Él. Es recibirlo, pero caminar con Él, seguirlo a Él, hacer lo que Él hizo. Es vivir lo que nos enseñó con su vida y palabra, y que eran consonas. Lo que Cristo decía, Cristo hacía.
Lo que estoy afirmando, hermano, es que no nos podemos quedar con recibir a Jesús solamente, sino que es vital el crecer en Él. Y eso se logra, hermano, por medio del conocimiento profundo de quién es Jesús y emular o seguir su ejemplo. Por eso, el llamado a estar arraigados que definimos en la conferencia de esta mañana es echar raíces, cimientos en Jesús y su palabra que nos da vida y está en abundancia. Es una palabra que suple al todo de la vida. Es una palabra que llena el corazón y da respuesta a todo interrogante que el ser humano pueda tener y que esto le trace un rumbo y una manera de vivir. Donde, como el apóstol Pablo dijo, que ya no vivo yo. Que bien se lo saben. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Eso es fe. Pastor, pero yo tengo que morir por esto. Si es necesario. ¿Y cuántos realmente estamos dispuestos a morir con Cristo? Y decir, ya no vivo yo, mi yo se acabó. Mis decisiones se acabaron. Mi rumbo se acabó. Porque ahora tengo un rumbo nuevo que lo trazó Jesús. Y yo estoy dispuesto a caminar en el rumbo que Jesús ha determinado. Eso es no vivir ya yo y decir, más vive Cristo en mí. Mire, la enseñanza principal es que Cristo nos reveló un misterio, y ese es que Dios, viendo la necesidad del ser humano, de la separación entre el ser humano y Dios, decidió enviar a su Hijo Jesús para que por medio de su muerte expiatoria pudiéramos ser perdonados y libertados, para así ser perdonados y vivir en la presencia de Dios para siempre. Y esto significa que el hombre solo no podía salvarse y necesitaba de un Salvador, y así Dios se lo proveyó. Dios se humana para dar su vida en la cruz y por su sangre limpiarnos del pecado, del mal, y poder tener la opción de una vida eterna en Cristo Jesús por medio de la fe. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte porque está débil. Si hay algo que le es difícil al ser humano, es renunciar a su yo. Nos encanta jugar al yo-yo. Yo. Pero el Señor nos dice, no. Soy yo, no eres tú. Le comentaba a Canario hace un momento que a esta etapa de mi vida jamás yo pensé que yo iba a estar en Carolina del Sur plantando una iglesia desde cero. Yo lo tenía todo en Puerto Rico, casa, una iglesia buena, una iglesia grande, un buen sostenimiento pastoral. Y de momento el Señor, te necesito allá en Carolina del Sur a empezar una iglesia en español de cero. Créanme que oré. Pero cuando entendí totalmente que esa era la voluntad de Dios,
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Me iba con una licencia pastoral sin salario. Pero el Señor me había dado una palabra. No te va a faltar nada a ti ni a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo lindo cuando usted cree en Dios, confía en Dios y obedece a Dios? Es que Dios nunca va a fallar. Porque lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Porque Él no miente. Y no es hijo de hombre para que mienta. Dios es verdadero. Y cuando usted lo cree y usted obedece a Dios, créame que ve la gloria de Dios en su vida y en la de los suyos. Mire, la enseñanza de Jesús se amplía en su ministerio, donde nos enseña también que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Eso implica tener compasión, amor por los demás, vivir con un corazón conforme a Dios y poder ver la necesidad de los demás y vivir para servir con amor. Es por eso que la iglesia es convocada por Jesús a arraigarse, a echar raíces en toda esta enseñanza y proclamar la misma, pero más aún a vivir esta. Mire, es pegarse a los principios que Jesús nos enseñó, nos modeló y a su vez edificar sobre estos. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipos en capítulo 4, versos 8 y 9. Filipenses 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vivir para Cristo, tener la fe en Cristo, estar arraigados en Cristo, implica una transformación, una metanoia, un cambio total de nuestra vida a vivir con otras actitudes y otras formas de ser. A vivir de esa manera, pastor, me la está poniendo difícil. Sí, porque en esta carne sabemos que a veces no es tan fácil vivir así. Porque lo que encontramos alrededor es pura pudrición. Lo que encontramos alrededor son cosas dañinas. Y no es que nosotros seamos más santos que nadie. Pero definitivamente el que está en Cristo, esos modelos de vida nos impactan negativamente. Y a veces no es tan fácil uno poder hacer todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Pero en ningún sitio de la Biblia Jesús dijo que iba a ser fácil. O a Jesús le fue más fácil que a nosotros. Es decir, el mismo Pablo, hermano, testifica que él aprendió esta enseñanza de los apóstoles, que la recibieron a su vez de Jesús, y él la transmite a la iglesia ahora, en lo que tenemos que pensar, en todo lo que es de buen nombre, en lo puro, en lo honesto, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. La iglesia tiene, hermano, y es urgente que volver a los rudimentos básicos de la fe, que se adquieren por la palabra de vida de Jesús y la Escritura, y viviendo de una manera distinta en este mundo. La iglesia no puede ser como el mundo y no puede permitir que las falsas doctrinas se metan en la iglesia, sino la enseñanza del maestro por excelencia es la que debe permanecer. Hoy, hermano, se pierde mucho tiempo en la iglesia en tantos elementos que no se aprovecha la oportunidad de proclamar a Cristo y su mensaje. Queremos hablar más de las lenguas, de la profecía, del fin del mundo, de la superfe, de la prosperidad, del diablo mismo, de las críticas, de cómo se vistió una persona, de cómo se peinó, usar el tiempo para cantar y cantar, pero no hay tiempo para predicar y hablar de Cristo.
El mensaje de la iglesia es Cristo. El mensaje de la iglesia es la enseñanza de Cristo, porque esta es la que hace libre a las personas y las lleva a la reconciliación con Él. Mira, hermano, últimamente yo en las redes me molesta tanto cuando yo veo tantos predicadores perdiendo el tiempo en las redes. ¿Y a qué me refiero? Usted no sabe la cantidad de videos que yo veo de algunos predicadores hablando de que si la salvación se pierde y si la salvación no se pierde. Tienes un foro para hablar de Cristo y que la gente venga a Cristo. Predícale la salvación, creas que se pierde o no se pierda, pero predica a Cristo. Y el otro con los videos de que si aquel le ora y se cayó al piso, y que si el otro se levanta, y que si el otro se cae, y que si el otro brinca, y que si... Mira, está bien, gloria a Dios, son manifestaciones de Dios, yo las quiero, a mí me gustan, gloria a Dios que ocurren, pero predica a Cristo. Y en vez de predicar a Cristo estamos hablando de tantas otras cosas. Y en tantos pleitos. Mira, si hay que discutir algo, discútelo en un estudio bíblico. Hay que hacerlo, no es que no lo haga, pero hazlo en el estudio bíblico. Trae la evidencia, discute el tema, habla con la gente. Pero cuando prediques o cuando tengas un foro como es las redes, aprovéchalo para hablar de lo que vale la pena, la palabra de Dios. El texto que habla sobre Cristo y que trae a la gente a Cristo. No sé, a lo mejor yo estoy equivocado, después usted me corrige. El mensaje de la iglesia, hermano, es Cristo. El mensaje de la iglesia es la enseñanza de Cristo. Y a eso es a lo que debemos dedicar el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la gente, para encontrarse con Cristo, tiene que saber quién es Cristo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Mire, entonces, esto nos lleva a hablar de cuál sería el resultado de hacer todas estas cosas que he dicho. Por eso la imagen de Colosenses 2:7 de arraigarse sobre edificar, que es la idea de construir un edificio, indica que si no ponemos el cimiento correcto, el fundamento indicado, que es la palabra de Dios, claudicaremos de la fe y las falsas doctrinas tomarán el control. El resultado es que al construir sobre el fundamento de la palabra de Dios, estamos poniendo el mejor cimiento para permanecer y no ser derribados, confundidos y llevados a herejía, sino a preservar la sana doctrina que Dios nos dejó en su palabra, y principalmente en la palabra que se hizo carne, que se llama Jesucristo. Como dice Primera de Pedro 1:25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia, o sea, el evangelio que se les ha predicado. Esta palabra y enseñanza, mi hermano y mi hermana, de Jesús no es pasajera, no es para un tiempo, es para todas las edades y permanece para siempre. Esa no es otra que el evangelio, la buena noticia que se nos ha predicado y enseñado, que es la palabra de Cristo y en la cual debemos estar arraigados y edificados. Esta palabra nos da entonces seguridad, estabilidad, dirección y nos lleva a la verdad, a proclamar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, para estar arraigados, edificados en la palabra, es principal tener la fe clara en quién es la palabra o el mensaje de vida para el ser humano. Pero tenemos que conocerlo. Lo dije esta mañana y lo repito ahora. Tenemos que tener claro quién es Él. Es por eso, por lo que ese verso,
Colosenses 2:7 termina y nos recuerda e insta a recordar lo que nos enseñaron. ¿Qué dice allí? Así como habéis sido enseñados. Esto les recuerda a los colosenses su origen e instrucción cristiana y los contrasta a su vez con aquellos otros que prestaron oído a otra clase de enseñanza. Este es el llamado a entender que el único fundamento es Cristo y su palabra, y sobre este no puede haber otro. Esto porque si hay otro sería otra enseñanza y se corrompe la palabra de verdad para que otra surja, confunda a la gente. Eso es lo que hace la falsa doctrina. En Colosas hay falsos maestros, falsas doctrinas, filosofías vanas, y esto fue entre finales del primer siglo y principios del segundo. Así que había muchas herejías y la fe tenía que ser protegida, tenía que ser robusta, fuerte, que permaneciera y no apartara a la gente de la verdad del Evangelio de Jesús y sus enseñanzas. La pregunta importante es: ¿qué hemos aprendido o qué se nos ha enseñado? ¿A qué estamos arraigados y sobre qué estamos edificando? Se parece un poco, ¿verdad?, de cuando se habla de allá de Timoteo y le dice: mira, la fe que recibiste de tu abuela y de tu madre es el mismo llamado. La fe que aprendiste de los profetas y de los apóstoles, la fe que recibiste. El llamado es que esa fe tiene que estar arraigada en ti fuerte, porque si no, las falsas doctrinas nos confunden. Y hay mucho confundido por ahí. O usted me va a decir que usted no ha escuchado que hay cristianos que van a consultar las cartas. Que hay cristianos que se van a leer la mano. Démela acá que yo se la leo. Cristianos que van a la iglesia en la mañana y por la tarde se meten con un santero, con un espiritista. ¿Qué fe es esa? ¿Qué aprendió? Por eso el llamado a los de Colosas es: lo que aprendiste mantente, lo que aprendiste reténlo, lo que aprendiste arráigate y edifica, porque lo que aprendiste fue la palabra de verdad, la palabra de Dios, y esa palabra es la única verdad. Mantente en ella. ¿Qué hemos aprendido o qué se nos ha enseñado? Yo creo que en esta conferencia es importante que usted se conteste esa pregunta. ¿Qué hemos aprendido o qué se nos ha enseñado? Los que son de aquí, ¿qué les ha enseñado la pastora Marina? Los que son de ensanche en este tiempo, ¿qué les está enseñando el pastor Canario? Los que son de Palavapiés, ¿qué le está enseñando el pastor Dido? Los que son de allá de Navarrete, ¿qué le está enseñando Edwin? ¿Lo dije bien? Kelvin siempre los cambia. O en Mau, Edwin, la pegué ahora, ¿verdad? ¿Qué le está enseñando Claudia a los de la capital? ¿Qué le está enseñando Pablo a la Teatro Mayor? ¿Qué le está enseñando Reinaldo a los de Sainagua? Mira, hermano, yo estoy seguro que tiene que ser sana doctrina, porque lo que ellos recibieron de sus pasados pastores fue sana doctrina. Arráigate y edifica sobre lo que has aprendido. Y no dejes que otras doctrinas se metan. Y pregúntate también: ¿a qué estamos arraigados y sobre qué estamos edificando? ¿Estarás edificando en la palabra del Señor? ¿Estarás edificando en la oración y en el ayuno?
¿Estarás edificando en una vida que adore al Señor en todo lo que tú haces? ¿Has echado raíces en el conocimiento de Cristo? Y Cristo es lo mejor para ti. Y ya no vives tú, sino que dejas que Cristo sea el que viva y domine tu vida. Son, hermanos, preguntas importantes que como iglesia nos tenemos que contestar en este tiempo. Porque en los tiempos que nos ha tocado vivir, donde la posmodernidad nos arrastra hacia el liberalismo, hacia el libertinaje, hacia el relativismo extremo. Todo es relativo, lo puedo hacer todo y no hay ningún problema. A cambiar los valores y los principios, que lo malo lo llamamos bueno y lo bueno lo llamamos malo. A negar la fe y a vivir como queramos, la vida loca y sin controles. Son tiempos, hermanos, donde tenemos que tomar la enseñanza de Jesús, revisarla nuevamente, aprenderla para compartirla, pero más aún a vivirla. Y para mí este es el asunto principal. Porque a veces hay mucho conocimiento pero poca vivencia. Sabemos, conocemos, pero no lo vivimos. Creo que estamos viviendo tiempos que conocemos la palabra, la hemos aprendido bien, pero no la vivimos. Hablamos mucho, pero no vivimos la enseñanza de Jesús. La hablamos y predicamos, pero no la encarnamos. Y la gente ve el rompimiento, el disloque, la inconsistencia, la incongruencia. Y por eso la gente no quiere creer ni tampoco asistir a la iglesia. Mire, si hay algo terrible en este tiempo y especialmente para las nuevas generaciones, es ver la inconsistencia de que yo digo una cosa, pero vivo otra. Mire, estamos viviendo uno de los peores momentos para la iglesia. Y le dije que lo iba a decir hoy. Uno de los más decisivos momentos que le ha tocado a vivir a la iglesia es esta, porque las nuevas generaciones creen en Cristo, quieren a Cristo, pero no quieren ni creen en la iglesia. ¡Auch! Pastor, pero que usted está diciendo que creen en Cristo pero no creen en la iglesia. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Pero eso no es un error. No, eso no es un error, esa es la verdad. Y se lo puedo probar porque hay muchos jóvenes con quienes uno habla. Y cuando usted habla con ellos, se lo dicen clarito. Porque si algo tienen bueno los jóvenes, es que cuando hablan sin pelos en la lengua, decimos en Puerto Rico. Peladito. Hablan mucho de amor, pero no viven ningún amor, pastor. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Son unos mentirosos. Son unos hipócritas. Entonces queremos que vengan, que lleguen a la iglesia, que llenen la iglesia. Pero hay una incongruencia, hay algo que no pega. Y hermano, esto es un gran problema porque la portadora de la verdad de Cristo debe ser la iglesia. Y si no creen en ella, ¿cómo la gente va a escuchar esa palabra y aceptarla cambiando sus vidas? La iglesia tiene que trabajar con su imagen y proyectar realmente a Cristo. Y perdonen que lo diga tan duro, pero las cosas hay que decirlas como son. Y es lo que uno se está encontrando, hermano. Y cuando digo esto, no es que todo el mundo sea igual, pero el problema es que con los pocos que hacen esas cosas le hacen mucho daño a la iglesia del Señor. Y déjeme decirle, hay jóvenes universitarios que usted los ve en los grupos de alabanza, adoración y oración en las universidades, pero no le pisan un templo. Ay, las iglesias se están envejeciendo, los jóvenes no van a la iglesia. ¿Por qué será? Porque cuando entraba por la puerta, lo primero que hacíamos era criticarlo. Así no se viene a la iglesia. Miren, no es que dejemos que hagan lo que les dé la gana.
Pero es más fácil, es mucho mejor echarle el brazo y decirle: qué bueno que estás en la casa del Señor. Siéntate. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo lo vamos a cambiar. El que lo va a cambiar es el Espíritu Santo. Y mi tarea es que llegue y se siente. Y después que llegue y se siente y escucha la palabra, el resto le toca al Señor. Porque ni usted ni yo convertimos a nadie. Quien convierte a la gente es Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que los conduce a toda verdad. Por lo tanto, hermano, es tiempo de revisar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es tiempo de revisarnos y ver si realmente lo que hablamos lo vivimos. Que la gente no pueda ver una incongruencia en esto. Si nuestras palabras no van con nuestros actos, somos hipócritas, faltamos a la integridad y la gente no creerá y el Señor nos pedirá cuentas como iglesia. La iglesia tiene que acabar con los pleitos internos, con el chisme, con la murmuración, con los ataques despiadados, con las críticas destructivas, con las luchas de poder, con el creernos mejores que otros porque conocemos a Cristo, pero sabemos que pecamos como los demás. Es tiempo de volver a la humildad, al amor, al perdón, a la misericordia, abrir las puertas, aleluya, de las oportunidades y entender que aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Oh, alaba mi alma al Señor. Estando pastoreando una congregación, hay fuego aquí. Pastor, ahora sí estoy sudando yo. Una congregación que pastoreé en una ocasión, Puerto Rico. Había un joven que llegó al templo con una pantalla y me pasó por el frente y fue y se sentó. Y después yo venía y se paró y fue y pasó por frente a mí y fue y se sentó. Y vino la líder de los ancianos y me dijo: pastor, hay que decirle a ese muchacho que se quita esa pantalla. En el templo no se viene con pantalla. Y yo vine y cogí a la líder de ancianos y le dije: siéntate y déjalo tranquilo. Muchacho vino 2 domingos con pantalla. El tercera se la quitó. Y cuando se la quitó vine y dije: oye, te quitaste la pantalla también que te quedaba. Y el muchacho me dijo: no, pastor, entendí que no debo usar esto para la iglesia. Se la quitó para siempre. No le tuve que decir nada. Y como ese pudiera contarle distintos testimonios. Porque a veces nos empeñamos nosotros en quitarle las cosas a la gente. Deje que el Espíritu se las quite. Usted no es Dios. Deje que el Espíritu se las quite. O entre en diálogo serio, de amor con ellos para que entiendan. Eso me pasó en otra congregación y el muchacho le gustaba ponerse su pantalla y quería tocar la batería de la iglesia. Y él vino un día y yo lo sentí. Ven acá, ¿por qué tú usas esa pantalla? Por presión de grupo, para verte igual que los demás. No, pastor, es que te gusta. Pues no hay problema, si te gusta. Te voy a pedir un favor. Cuando toques la batería, no te la pongas porque los hermanos se escandalizan. Los hermanos se alborotan. Y dice la Biblia que si vas a hacer caer a tu hermano, mejor no lo hagas. Ay, pastor, usted tiene razón. Se la quitó y tocó sin pantalla. Es cuestión de hablar. Es cuestión de educar, discipular. Es cuestión de que el fundamento sea la palabra, que sea el amor, que sea Jesucristo y el resto el Señor se encarga. No le haga el trabajo al diablo. Y que mucho le hacemos el trabajo al diablo. Eso es lo que quiere el diablo, sacarlos de la iglesia. No los saque, ámelos, déjelos adentro, que Dios se encarga de cambiarlo. Aleluya. Esto es fuerte, hermano, para uno.
La iglesia tiene que acabar con esas cosas, hermano. Es tiempo, y lo voy a repetir, de volver a la humildad, al amor, al perdón, a la misericordia, a abrir las puertas de las oportunidades, a entender que aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Que no estamos para golpear, sino para levantar. Y que la gente pueda ver la enseñanza de Jesús en nuestros actos, para que puedan creer y digan: esa es la iglesia que representa a Cristo, y deseen volver a ella. Eso es lo que tenemos que buscar, hermano. Y vuelvo a decirle, no es que nosotros plantemos libertinaje y vamos a que hagan lo que quieran. No, trabajarlo con amor, con respeto, con dedicación, con diálogo, con fundamento bíblico. Estas generaciones no es porque sí, hay que explicarle. Y nos retan. Es más, a veces ni respetan la autoridad pastoral. Ay. Oigo un ay. Pero esa autoridad pastoral se la gana uno con amor, con respeto, con diálogo, con aceptación, pero con la palabra. Jesucristo puede cambiarte. Debemos entonces, hermanos, estar arraigados y edificados sobre el fundamento de Cristo, para que sigamos sus enseñanzas, las conozcamos, las entendamos y las vivamos. ¿Para qué? Para edificar esa iglesia arraigada en la palabra. Tenemos que trabajar proyectos de educación cristiana serios, que profundicen en la palabra y que enseñemos la palabra. No los libros de positivismo, no los tratados psicológicos. Eso tiene su lugar, pero nuestra enseñanza es la palabra, el fundamento bíblico. Que esa sea nuestra prioridad y que las personas puedan conocer la verdad y la verdad los haga libres. Jesús mismo dijo en Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo y su enseñanza sobre el reino, que nos acerca más al Padre y nos permite hacer nuestra esta. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente libres. El problema es que por no permanecer en la palabra, nosotros mismos nos amarramos con nuestros prejuicios, con nuestras normativas, con nuestras regulaciones. Pero cuando usted conoce la palabra, esa verdad que es Jesucristo, le hace libre y lo lleva a usted a ser libre a los demás. Yo sé que hay contextos muy difíciles, hermano, y que a veces hay situaciones distintas en los distintos países, en los distintos vecindarios que nos movemos. Pero, hermano, yo estoy totalmente convencido que cuando la iglesia se mete en un proyecto educativo serio y comienza a enseñarle a la gente quién es Jesús, cómo vive Jesús, cómo actúa Jesús, y vive lo que está hablando, la gente llega solita al evangelio. No hay que empujarlos mucho. En su momento el Espíritu los golpea. Y cuando el Espíritu le da ese toque, se tienen que rendir a Jesús.
y la iglesia crece. Pero no es al revés. No es traerlos por la oreja al templo. Métete a servir a Dios. Al garrote nadie funciona. Con amor la gente responde mejor. Y ese es el modelo de Jesús. Consígame un texto bíblico. Mire lo que me voy a atrever a decirle. Consígame un texto bíblico donde usted vea a Jesús que golpea a un pecador, que le llama la atención abruptamente, que le ofende cuando le habla. Si lo consigue, me avisa, porque yo no lo he encontrado todavía. Toda la gente que Jesús atendió, la atendió con amor y con misericordia. Porque de eso se trata la palabra de Jesús. Justicia, amor y misericordia. Y el que permanece en esa verdad será verdaderamente libre. Que Dios te bendiga.